estaré. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Con Jesús el Santo yo marcharé. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Hay corona eterna que me dará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. He de estar con Él, con mi Salvador. He de estar con Él, con mi Salvador. He de estar con Él, con mi Salvador. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. La belleza eterna me rodeará. Oh, siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Yo siempre con Él estaré. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, vendrá, pronto ya viene. Vendrá, 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 vendrá. Oh, siempre con Él estaré. Oh, siempre con Él estaré. Buenos días, queridos hermanos. Estamos transmitiendo ya online. Estamos comenzando esta primera transmisión día sábado por la mañana para poder tener escuela sabática y pedidos de oración. Queremos desde ya invitarlos a nuestras redes sociales, que nos puedas seguir tanto en YouTube, Facebook como Instagram, y que puedas invitar a otros que también pueden ser bendecidos por estas transmisiones, ya que estamos realizando iglesias en casa. Vamos a dejar un breve momento para que ustedes puedan estar justamente mandando sus pedidos. Nos confirman si se va escuchando todo bien. Me dicen que se cortó el live, pero estamos saliendo. Entren a la página. Vamos a revisar justamente. Les vamos a pasar el nuevo enlace. Fue cortado, me dicen el enlace, pero lo vamos a ir corrigiendo. A ver.
Ya, revisa tu página de Facebook porque probablemente se empezó a retransmitir en un segundo enlace, porque dice que se cayó en YouTube. Puede que se haya caído en Facebook y empezó a transmitir en otro enlace. Claro, ese es el tema. Ya estamos transmitiendo bien. Lo que tengo que cambiar son los títulos. Que me pegaron los títulos del anterior. Ya estamos online, queridos hermanos, un pequeño interrupción. Estamos recibiendo sus pedidos de oración para este momento. Estamos recibiéndolos. Vamos a cambiarla. Ok, mis queridos hermanos, ya estamos online. Vamos. Como te decía, siempre en las primeras transmisiones pasa esto. Vamos configurando. Así que, para no robarte tanto tiempo. Ya estamos justamente. Confirmen si se escucha todo bien en el canal. A todos aquellos que nos miran en Facebook también. Queremos recibir sus pedidos de oración. Antes de comenzar les damos la bienvenida. Tuvimos un pequeño corte en el principio. Ya que estábamos configurando justamente el equipo. Pero ya estamos online y estamos todo bien. Nos pueden seguir tanto en el canal del Megáfono Adventista en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y también en nuestra página, fanpage de Colorion Studio, también en Facebook. A todos los hermanos que nos están viendo, entonces, pueden mandar sus pedidos al más 56 920 65 37 15. Les saludamos a Godfrey desde Venezuela. Van a aparecer también sus pedidos por chat aquí en la transmisión, las van a ver justamente en la esquina para todos aquellos que quieran enviar sus pedidos de oración. Desde ya yo creo que debemos hacer una oración por nuestra iglesia mundial, por los acontecimientos que están sucediendo y que son claras señales de que el Señor está pronto a venir.
Te saludamos también, Nelly Datello. Gracias por estar con nosotros esta mañana, por escribirnos. También queremos saber sus pedidos de oración. Ya que partimos un poquito atrasados, vamos a dejar 5 minutos más para que puedan enviar sus pedidos de oración. Pueden escribirlos tanto por chat o mandarlos por nuestro WhatsApp para que puedan llegar, ¿cierto? Y los vamos a pasar en vivo. Nos están escuchando con un poquito de retraso. Ahora pues dice, se escucha bien, y esa pregunta la hice hace bastante rato. Pero igual queremos agradecer a todos los que ya se están conectando y por los pedidos de oración. Vamos a aprovechar de preguntarle algún pedido de oración, Oscar. Pedido de oración por François, Amalia, Dolfenia y familia. Vamos a estar orando entonces por ellos. Vamos a pedir en un momento más por ellos. Yo creo que todos están pidiendo por la familia. Yo también quiero agregar un pedido de oración justamente por los abuelitos de la iglesia, tercera edad. Sabemos que hay que tener cuidado porque en este caso este virus o enfermedad puede afectar a los más mayores de nuestra iglesia. De hecho, todos podemos ser afectados, pero en mucha más medida los abuelitos de nuestra iglesia. Ok, mis queridos hermanos, gracias por los que participaron dentro del pedido de oración. Animamos a todos los hermanos que quieran seguir participando. Feliz sábado, Juan Cano, desde Buenos Aires. Te damos las gracias por estar este día y como les estábamos contando, necesitamos hermanos que quieran participar de esta querida iglesia online en los pedidos de oración, quizás partes especiales que quieran hacer en la mañana. Lo único que necesitan es tener Skype. Vamos a estar comunicándonos a través de Skype. Aquellos que han estudiado su escuela sabática y quieran también participar, quizás escuchar en esta sala que vamos a abrir, también pueden irse comunicando con nosotros para estar todos unidos. Agradecemos ya a las 25 personas que están en este momento reunidos a lo largo de Latinoamérica y vamos justamente a pasar a la escuela sabática, pero sin antes hacer una oración y poder justamente pedir por todas estas cosas que van saliendo. Desde ya, mis queridos hermanos, vamos a pedir a todos los que están allí en su lugar que nos puedan acompañar cerrando sus ojos, los que puedan estar de rodillas, me disculpan obviamente porque no puedo estar de rodillas ya que estoy transmitiendo, y vamos a elevar una plegaria a nuestro Salvador Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias en este momento porque nos puedes reunir como iglesia. Estamos 25 personas reunidas y sabemos que donde se reúne tu pueblo, allí estás tú presente. Sabemos que en este momento estás reunido junto con nosotros. Queremos pedirte, Señor, por todos los pedidos que se han hecho en este momento, por familiares, Señor, por personas de la tercera edad de nuestras iglesias, por cada una, Señor, de las luchas. Y te pedimos, Señor, puedas bendecir este pequeño culto de escuela sabática y el sermón que seguirá a continuación. Desde ya, Señor, guárdanos de todo mal, guárdanos del maligno y permite, Señor, que podamos aprender y compartir esta escuela sabática. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Hola, hola, Oscar. Ya te están viendo en este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Nos van están? confirmando, ¿cierto? Que se escucha el audio de Oscar bien. Pueden tener mayor interacción, obviamente, en la página de YouTube, aunque podemos leer sus mensajes desde las dos páginas, tanto de Colorion Studio como de El Megáfono Adventista. Desde ya, entonces, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo ha estado la mañana? ¿Qué te parece este sistema de transmisión? Pues me parece genial, más en este tiempo que lastimosamente en muchos lugares a nivel del mundo no nos podemos conectar, no nos podemos reunir en la iglesia. Me parece fantástico este medio de comunicación para que podamos juntos estudiar la escuela sabática el día de ahora. Amén. Desde ya entonces, no sé si quieres ya comenzar con la escuela, nos quieres dar introducción, el tiempo ahora es tuyo. Ok, hermano. La lección que estudiamos durante esta semana que acaba de finalizar es la última lección del trimestre que lleva por título Del polvo a las estrellas. En esta lección prácticamente pudimos estudiar todo el capítulo 12 del libro de Daniel. Y en este capítulo pudimos notar que existen 4 elementos muy importantes. El primero de ellos es el cierre de gracia y el tiempo de angustia que aparecen allí en el capítulo 12 de Daniel. Seguidamente tenemos una mención a una resurrección. Ya vamos a estudiar más adelante a qué resurrección se refiere. También pudimos notar que el capítulo contiene una descripción acerca del sellamiento del libro de Daniel. Y por último, Daniel 12 hace referencia a 3 periodos proféticos. Los 1260 días que están descritos en el versículo 7 del capítulo 12, los 1290 días que están en el versículo 11 y los 1335 días que están en el versículo 12 del libro de Daniel. Vamos a ir desglosando en esta mañana cada uno de estos tópicos que forman parte del capítulo 12 del libro de Daniel. Para eso vamos a buscar Daniel capítulo 12, el versículo 1. Tal vez nos puedes ayudar, hermano, con la proyección de Sí. las Ok, ya diapositivas estamos listos ahí con la para diapositiva. que los hermanos que nos acompañan puedan también seguir la lectura de los textos. Ok, Daniel 12:1. En aquel tiempo, dice Daniel 12:1, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Tal y como lo hemos estudiado en la lección número 11, Miguel, que es el comandante de las huestes angelicales, representa a Cristo. Cristo, desde el 22 de octubre de 1844, ha estado intercediendo y juzgando a su pueblo. Este pasaje nos habla acerca del levantamiento de Miguel. Actualmente Jesús se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. Cuando Miguel se levante de ese lugar, entonces la gracia habrá acabado por completo y por ende habrá de comenzar un tiempo de angustia. Ahora, me llama la atención mucho el verbo que se utiliza ahí en Daniel capítulo 12, que es el verbo levantarse. Este verbo prácticamente describe el auge de los reyes para conquistar y para gobernar. Y en repetidas ocasiones hemos podido notar que ese verbo se utiliza a lo largo del libro de Daniel y representa prácticamente la transición de un reino a otro. Y eso es lo que ilustra el pasaje, la transición de los reinos de este mundo hacia el reino eterno, que es el reino de Cristo. Ahora, en Primeros Escritos, en la página 36, la mensajera de Dios hace una descripción en relación a Daniel capítulo 12, versículo 1. Veamos lo que ella comenta acá en esta cita del espíritu de profecía. También vi que Miguel, escribió Elena de White, no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía.
Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Una vez que Miguel se levante del santuario, el texto de Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice que se presentará un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, este tiempo de angustia del cual se habla fue descrito por Jesús en Mateo el capítulo 24, versículo 21. Él declaró que habría de acontecer una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. También este tiempo de angustia fue descrito por Juan en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 14, cuando él declaró que los 144,000 habían salido de la gran tribulación y habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Estas 3 referencias, Daniel 12:1, Mateo 24:21 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, forman parte de la evidencia que la palabra de Dios muestra en relación a la existencia de un tiempo de angustia final. Este tiempo de angustia final va desde el cierre de la gracia y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que acontece cuando la gracia finalice? ¿Qué es lo que va a suceder en esta tierra cuando el tiempo de angustia comience? Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 15, el versículo 8. También va a aparecer ahí la cita proyectada en la pantalla. Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. El profeta Juan, hablando acerca de lo que va a acontecer cuando la gracia finalice, escribe lo siguiente en Apocalipsis 15, 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Las escrituras nos enseñan que durante el tiempo de angustia final Dios va a derramar las 7 plagas postreras sin mezcla de misericordia sobre los impíos. Es importante recordar que durante este periodo Dios va a eximir de estos castigos a sus hijos, a su pueblo, a los que hayan sido sellados. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar el cumplimiento de la promesa que el salmista da en el Salmo 91:10, la cual dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora, alguien podría pensar, los redimidos, los santos, que pasan por el tiempo de angustia, son eximidos por completo de ese tiempo de angustia, son eximidos por completo del azote de las plagas y no van a pasar por ninguna experiencia extrema. Pero debemos de recordar que la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que a pesar de que los santos no van a pasar por el azote de las plagas, sí van a experimentar un tiempo de angustia propio para ellos. Y a ese tiempo se le llama el tiempo de angustia de Jacob, el cual se encuentra descrito en Jeremías capítulo 30, el versículo 7. Ahora, este tiempo de angustia, el tiempo de angustia de Jacob, es el clímax del tiempo de angustia final. Es una experiencia por la cual todos los santos tendrán que pasar durante el tiempo de angustia final. ¿En qué consiste esta experiencia? Si nosotros recordamos en el libro de Génesis, en el capítulo 32, Jacob luchaba con el ángel de Jehová y él tenía la seguridad que después de luchar con él, él habría de obtener el perdón de sus pecados. Él había engañado a su padre, había robado la primogenitura a su hermano. Jacob estaba pasando por una crisis. Esaú estaba a punto de llegar ante el campamento donde él se encontraba y exterminarlo por completo. Él estaba angustiado por su vida, pero también temía si en realidad había obtenido o no el perdón de Dios. Y Génesis 32 nos muestra cómo él comenzó a luchar con el ángel de Jehová y al final él obtuvo el perdón de sus pecados, la certeza de que él había sido perdonado. Ahora, esa misma experiencia prácticamente es una réplica de lo que va a acontecer con nosotros en el tiempo del fin. Estaremos luchando, al igual que Jacob, en oración, pidiéndole a Dios que nos dé la certeza de que nuestros pecados hayan sido borrados por completo del santuario celestial.
Hay un dato interesante que debemos de mencionar en relación al tiempo de angustia de Jacob. Y es que al leer una declaración que se encuentra en Primeros Escritos en la página 36 y 37, y otra que está en el Conflicto de los Siglos en la página 611 y 612, vamos a llegar a la conclusión de que el tiempo de angustia de Jacob inicia en la tercera plaga y por ende se extiende hasta que finaliza el tiempo de angustia final, que es en la séptima y última plaga. Ahora, muchos hermanos probablemente estén pensando en esta mañana que falta mucho tiempo para que estos eventos se presenten y que quizás estamos hablando de eventos cuyo cumplimiento está en un futuro muy, muy lejano. Sin embargo, yo quisiera que leyéramos una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 607. Esta cita también va a aparecer proyectada en la pantalla. En esta cita del Espíritu de Profecía, la sierva de Dios nos muestra la inminencia del tiempo de angustia final. Leamos lo que dice esta declaración. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. La sierva de Dios es clara en esta cita y nos muestra que muy pronto este tiempo de angustia va a iniciar, más pronto aún de lo que nosotros imaginamos. Ahora, la pregunta es, ¿estamos aprovechando cada minuto de nuestra vida para forjar una relación sólida con Cristo a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la testificación? ¿O estamos desperdiciando nuestra vida en la obtención de placeres, ganancias, comodidades, un buen nombre o cualquier otro asunto efímero que no va a contribuir a fortalecer nuestro cristianismo? Es una pregunta que debemos nosotros hacernos el día de hoy y que a la vez debe de conducirnos a una profunda reflexión, ya que estos eventos, el cierre de gracia y el tiempo de angustia final, están prontos a ocurrir. Ya hablamos entonces acerca del primer elemento que encontramos en Daniel capítulo 12, que es el cierre de gracia y el tiempo de angustia. ¿Cuál es el segundo elemento que aparece allí en ese pasaje? En Daniel el capítulo 12, el versículo 2, encontramos el siguiente tema que el profeta nos muestra allí en esa visión. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, me llama la atención cómo Daniel describe acá en este pasaje la muerte. Si ustedes notan, Daniel nos muestra que la muerte es un sueño del cual habrán de ser despertados aquellos que están allí en el sepulcro. Es decir, la muerte no es un estado de conciencia, como muchos creen actualmente en el cristianismo. La Biblia enseña claramente que la muerte es un sueño del cual habremos de ser despertados. Ahora, otro punto interesante con respecto a esto es ¿a qué resurrección se refiere este pasaje? Si nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos habla de dos resurrecciones generales: la resurrección general de los justos y la resurrección general de los impíos. La resurrección para vida eterna y la resurrección para condenación perpetua. Estas dos resurrecciones están separadas por un periodo de 1000 años. Si nosotros leemos en 1 Tesalonicenses el capítulo 4, versículos 15 y 16, nos vamos a dar cuenta que la primera resurrección se da cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Los justos van a salir de su sepulcro y serán llamados a recibir la vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 al 6, se nos habla acerca de la segunda resurrección, la resurrección general de los impíos. Y esta resurrección habrá de acontecer cuando finalicen los 1000 años, cuando Cristo juntamente con la santa ciudad desciendan a la tierra y el Señor establezca esa ciudad acá en este mundo. En ese momento los impíos
serán levantados del sepulcro. Ahora, esta resurrección de Daniel 12:2 no concuerda con ninguna de las dos resurrecciones generales. ¿Por qué razón? En primer lugar, la resurrección de Daniel 12:2 nos dice que va a ocurrir durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que no puede encajar ni en la primera resurrección ni en la segunda resurrección general, porque la primera resurrección general se da durante la segunda venida de Cristo y la segunda resurrección se da durante la tercera venida de Cristo, cuando los 1000 años finalicen. En segundo lugar, el pasaje nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nótese que el texto no dice que todos serán despertados, sino muchos, es decir, un grupo específico, un grupo especial. Y la tercera razón por la cual este pasaje no puede hacer referencia a una resurrección general es que tanto salvos como perdidos, que son un grupo como ya lo hemos leído, serán resucitados de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Estas razones son razones de peso para poder pensar que esta resurrección es una resurrección independiente de la resurrección general de justos y de la resurrección general de los impíos. Ahora, inmediatamente podemos pensar, ¿quiénes son los que van a resucitar en esa resurrección especial? Si esa resurrección especial está formada de impíos y esa resurrección especial está formada de justos, de un grupo de justos, de un grupo de impíos, ¿quiénes son los impíos que van a resucitar? La Biblia y el Espíritu de Profecía nos muestran al menos 4 grupos de impíos que se van a levantar en esa resurrección especial. Y vamos a leer los pasajes y estos a la vez van a aparecer en pantalla. El primero de ellos es Mateo capítulo 23, el versículo 39. Mateo capítulo 23, versículo 39. Ok. El primer grupo son los judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías en su primera venida. A este grupo, Cristo les dirigió las siguientes palabras mientras él se encontraba contemplando la ciudad, Jerusalén. Mateo 23:39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el primer grupo. Todos los judíos que no reconocieron a Cristo como el Mesías en su primera venida. Todos los judíos que escucharon el mensaje de Cristo, ese mensaje de salvación, esas buenas nuevas, ese evangelio que Cristo traía, pero sin embargo cerraron sus oídos y no acataron a la voz de Dios a través del Mesías. Ese es el primer grupo. Vamos al segundo grupo. Mateo capítulo 26, versículo 64. El segundo grupo son los líderes religiosos judíos que enjuiciaron a Cristo injustamente y conspiraron en su contra llevándolo al pretorio romano. Entre ellos se encuentra el sumo sacerdote Caifás. Y veamos lo que Cristo le respondió a este personaje, a Caifás, cuando él le preguntó en relación a su divinidad. Mateo capítulo 26, versículo 64. Tú lo has dicho, le contestó Cristo. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Caifás lo va a ver cuando Cristo venga por segunda vez. Él será parte de los que van a resucitar. Tercer grupo, los líderes políticos y los soldados romanos que fueron directamente responsables de la muerte de Cristo. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, escribió Juan, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el cuarto grupo lo encontramos en una cita, la cual se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 621, que a su letra nos dice lo siguiente: los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Así que tenemos 4 categorías, hermano Yeri. Los primeros
Los judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías. Segunda categoría, los líderes religiosos judíos que enjuiciaron a Cristo injustamente y que lo llevaron al pretorio romano. Tercero, los líderes políticos y los soldados romanos que crucificaron a Cristo. Y cuarto, el espíritu de profecía dice que los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo también formarán parte del grupo de resucitados que habrán de levantarse en la resurrección especial. Ellos son los impíos, que serán despertados del polvo de la tierra para condenación perpetua. Pero ¿quiénes serán los salvos que serán despertados en esa resurrección especial? Para eso tenemos que leer Apocalipsis capítulo 14, el versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Bajo el contexto de la proclamación del mensaje de los tres ángeles en 1844, el apóstol Juan hace la siguiente declaración. ¿Qué sucede inmediatamente después de esa proclamación del mensaje triangélico? ¿Qué bienaventuranza el profeta de Patmos nos da acá en este texto? Bienaventurados, escribió Juan, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje nos muestra una bienaventuranza para aquellos justos que son llamados al descanso después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Y este mensaje, como lo hemos estado estudiando en lecciones anteriores, comenzó a ser proclamado desde entre 1843 y 1844. Ahora, ¿cuál es esta bienaventuranza o en qué consiste esta bienaventuranza especial que Juan da a estos muertos que van al sepulcro después de 1844, después de la proclamación del mensaje de los tres ángeles? La respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en una cita del Conflicto de los Siglos que se encuentra en la página 621. La cita nos dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Es decir, la bienaventuranza especial que encontramos acá es la resurrección precisamente de aquellos que han aceptado el mensaje de los tres ángeles, que vivieron a la luz de ese mensaje, que fueron transformados por ese mensaje, pero que lastimosamente tuvieron que descender al sepulcro. Todos ellos serán levantados en esa resurrección especial y formarán parte de los justos de ese grupo selecto que se habrá de levantar en esa resurrección de la cual habla Daniel capítulo 12, versículo 2. Ahora, esta es una hermosa consulta. Justamente sí. Tenemos una de las personas que nos está mirando, Jorge Zambrano, que nos pregunta justamente cuál es el propósito que tiene esta resurrección especial para los que para vida eterna. O sea, ¿en qué se diferencia de los que han muerto? ¿Y cuál es el propósito de estos especiales a diferencia de los que descansaron en el Señor? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Por qué el Señor hace esta diferencia con este grupo especial de resucitados para el cielo? Bueno, yo creo que una de las diferencias la encontramos precisamente en la cita que leímos. En el Conflicto de los Siglos, página 621, se nos dice que estas personas se levantan para poder escuchar el pacto que Dios hace con su pueblo, el pacto de paz que Dios hace con su pueblo. Si nosotros leemos más adelante el Conflicto de los Siglos, nos vamos a dar cuenta que ese pacto de paz que Dios hace con su pueblo precisamente consiste en el anuncio que Él hace en relación a la hora y el día que Él va a venir. Recordemos que al final de los tiempos, ya casi por venir Jesús a esta tierra, Él revela el momento exacto cuando habrá de venir a este mundo. Así que ese pacto de paz consiste en eso. Ellos escuchan a Dios declarar el día y la hora cuando Jesús va a venir a esta tierra. Ahora, si ustedes notan, el mensaje de los tres ángeles prácticamente marca la diferencia en relación a la resurrección, porque todos aquellos que murieron antes de la proclamación del mensaje de los tres ángeles, todos aquellos justos que descendieron al sepulcro antes de 1844, van a resucitar en la resurrección general de justos. Pero todos aquellos justos que abrazaron el mensaje de los tres ángeles y murieron después de 1844,
se van a levantar no en la resurrección general de los justos, sino en la resurrección especial, que es la resurrección de Daniel capítulo 12. Correcto. Ahora, esto... Mira, quizás para ser ilustrativo imagínense, muchos predicaron toda su vida el mensaje de los tres ángeles y arrostraron críticas, los llamaron locos, ¿cierto? Y se levantan para escuchar el día y la hora y venir a Cristo, y cuando recordamos el conflicto de los siglos dice que circunda un arco iris, se iluminan, ¿cierto? Y lo ven venir en gloria. Esa es una recompensa por todos los esfuerzos que tuvieron que dar en vida. O sea, es un pago para el obrero fiel que descansó en ese mensaje. Precisamente, hermano. Y esta es una hermosa promesa que Dios hace a su pueblo. Yo quiero que los que están allí acompañándonos puedan pensar por un momento en aquellas personas que han perdido familiares, amigos, que abrazaron el mensaje de los tres ángeles. Probablemente estas personas generaron un impacto tremendo en sus vidas. Probablemente la vida de estas personas era un sermón andando, sazonado con la gracia de Cristo. Estas personas se levantarán en esa resurrección especial. Serán parte de esa bienaventuranza que el Señor dio en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Habrán de levantarse para poder presenciar de principio a fin la segunda venida de Cristo. Amén. Y esta es una diferencia también con aquellos justos que habrán de levantarse en la resurrección general, porque ellos no verán de principio a fin la segunda venida de Cristo, mientras que aquellos que son levantados en la resurrección especial sí tendrán esa oportunidad, ese privilegio. Amén. Vamos ahora al tercer punto que encontramos en Daniel. Sí, Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Obviamente el libro que es sellado, según este pasaje, es el mismo libro de Daniel. Sin embargo, la inspiración nos muestra qué parte del libro de Daniel sería sellada hasta el tiempo del fin. Veamos la siguiente declaración que encontramos en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 467. Hechos de los Apóstoles, página 467, nos dice lo siguiente: el libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. Es decir, no fue sellado todo el libro, porque hay cosas en el libro que nosotros podemos entender, que nosotros podemos saber, pero hay cosas en el libro que fueron apartadas especialmente para el tiempo del fin. Ahora, ¿qué porción específicamente del libro de Daniel fue sellada para el tiempo del fin? Para contestar esa pregunta tenemos que leer una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 356. Conflicto de los Siglos, página 356. Esta cita nos dice lo siguiente: pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Ahora, ¿cuál es esa profecía? Sigue diciendo la cita: un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. Vean lo que dice la cita: un mensaje relativo al juicio. Es decir, la porción que fue cerrada para el tiempo del fin, la porción que Daniel no pudo comprender correctamente hasta el tiempo del fin, es Daniel capítulo 8, versículo 14. Esa es la parte específica del libro que sería sellada y que habría de quitársele ese sello cuando el tiempo del fin llegara. Y efectivamente así fue. Desde 1798 en adelante, que es el año cuando inicia el tiempo del fin, diferentes expositores y estudiosos de las Escrituras comenzaron a levantarse en todo el mundo y comenzaron a estudiar el libro de Daniel. Por ejemplo, tenemos a José Wolf en el Medio Oriente, a Manuel Lacunza en Sudamérica, a Guillermo Miller en los Estados Unidos. Todos estos personajes no estaban conectados, ni uno sabía de la existencia del otro, pero en ese momento comenzaron a estudiar de forma simultánea las profecías del libro de Daniel, específicamente las profecías que tenían que ver con Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y desde ese momento en adelante comenzó a generarse un movimiento mundial
que le estaba dando un énfasis especial a la segunda venida de Cristo, basada en la comprensión de Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Ahora, pasamos ahora a la última parte de nuestro estudio, de Daniel capítulo 12. Ya notamos que Daniel 12 tiene cuatro temas importantes. El primero de ellos, dijimos, el cierre de gracia y el tiempo de angustia. El segundo de ellos, la resurrección especial. Y el tercero de ellos, el sellamiento del libro de Daniel y el momento cuando ese sello sería retirado. Por cierto, si ustedes quieren ahondar un poco más en este tercer aspecto, yo les invito a que estudien Apocalipsis capítulo 10, porque ahí se nos muestra prácticamente cómo ese sello del libro de Daniel es quitado y la experiencia por la cual pasaron aquellos que estudiaron la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Ahora, el último aspecto son los tiempos proféticos. En Daniel capítulo 12 encontramos 3 tiempos proféticos: 1260 días, 1290 días y 1335 días. Hemos estado estudiando a lo largo de este trimestre que los tiempos proféticos... Versículo 7. Ok, en Daniel 12:7 encontramos el primer tiempo profético. Son los 1260 días. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. De acuerdo al principio de recapitulación del libro de Daniel, que es el principio que nos muestra que la profecía se va repitiendo en cada capítulo con diferentes ampliaciones, no cabe duda alguna que este periodo que aparece acá en Daniel 12:7, los 3 tiempos y medio, corresponde al mismo periodo que está en Daniel capítulo 7, versículo 25. De hecho, podemos notar que en ambos pasajes, Daniel 12:7 y Daniel 7:25, este periodo de tiempo está relacionado con la opresión a los santos del Altísimo. Ahora, este periodo de tiempo, los 1260 años, o los 3 tiempos y medio, comienzan en el año 538 después de Cristo, cuando Justiniano venció a los ostrogodos. Ahora, quiero hacer una aclaración con respecto a este pasaje. La palabra o la preposición hasta no se encuentra en el texto original, de tal forma que el pasaje en realidad tendría que leerse de la siguiente manera: y desde el tiempo que sea quitado el continuo y la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora, este detalle es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque nos va a ayudar a entender o a interpretar mejor el pasaje como se debe hacer. De hecho, ustedes pueden encontrar esa aclaración que acabo de mencionarles en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 4, en la página 907. Ahora, ¿por qué razón yo menciono que esa palabra hasta o la preposición hasta no se encuentra allí en Daniel capítulo 12, el versículo 11? Si ustedes leen Daniel capítulo 11, versículo 31, se van a dar cuenta cómo los traductores interpretaron, o mejor dicho, valga la redundancia, tradujeron ese pasaje y no utilizaron la preposición hasta, y está hablando prácticamente de los mismos acontecimientos. Daniel 11:31 nos habla acerca de la supresión del continuo y también nos habla acerca del establecimiento de la abominación desoladora, pero en ninguna parte del pasaje nosotros encontramos la preposición hasta. Así que esa palabra hasta no se encuentra en el original. Teniendo en cuenta este detalle, podemos ahora iniciar el conteo de los 1290 días. Ahora, ¿cuándo inician estos 1290 días? No pueden iniciar después de los 1260 días, porque si no llegaríamos al año 3088 y estaríamos excediendo el tiempo del fin, que es el contexto bajo el cual estos periodos tienen que cumplirse. Así que los 1290 días tienen que tener un inicio más o menos cercano a los 1260 días. Y el punto de inicio de esta profecía es el año 508 antes de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 508 antes de Cristo? Clodoveo, que era el rey de los francos,
tomó la decisión de convertirse al catolicismo. Y cuando él se convirtió al catolicismo, le entregó al poder papal la oportunidad de poder establecer todos sus dogmas en Francia, de legalizar todos sus dogmas en Francia. Y ustedes saben muy bien que la mayoría de dogmas que la Iglesia Católica tiene, por lo menos los dogmas principales, son un atentado directo al continuo de Cristo, al ministerio que Cristo realiza en el santuario celestial. La misa, por ejemplo, es un atentado a lo que Cristo realiza por nosotros en el santuario celestial. Y así podríamos enumerar muchas ceremonias, muchos rituales, muchas creencias que la Iglesia Católica tiene que atentan en contra del ministerio de Cristo. Ahora, en ese año, todos esos dogmas se legalizan, ya que Clodoveo abraza el catolicismo y el poder político le es entregado también a la Iglesia Católica. Ahora, si ustedes leen Daniel capítulo 11, versículo 31, van a encontrar que la supresión del continuo, que es prácticamente el punto de inicio de los 1290 días, está acompañada de un poder político que le ayuda al papado. En Daniel capítulo... Ok, mencionábamos entonces que el inicio de los 1290 días tienen que ver con un poder político que le ayuda al papado a suprimir el continuo. Ahora, ¿cuál es ese poder político? Lo leímos en Daniel 11:31. Ahí mencionaba que se habrían de levantar tropas de parte del rey del norte, de parte del papado, que habrían de profanar el santuario. Ese poder político es Francia, precisamente. Y esto lo podemos notar también en el hecho de que Clodoveo colocó todo el aparato estatal, todo el poder político que él tenía a favor del papado. Y esto se cumplió en el año 508 después de Cristo. Ahora, si nosotros contamos 1290 años del año 508 en adelante, vamos a llegar al año de 1798. Ahora, es muy importante esta fecha. De hecho, es el inicio o el cierre también de los 1260 años de Daniel capítulo 7, versículo 25. Así que tanto los 1260 como los 1290 años finalizan en la misma fecha, en el año de 1798. En el 508, Francia le da poder político a Roma papal para que él legalmente pueda quitar el continuo, y en el año de 1798 Francia le quita ese poder político que le había dado 1290 años atrás. Vamos ahora al último periodo, 1335 años. Daniel capítulo 12, versículo 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Ahora, este periodo es un poco difícil de poder interpretar, porque si ustedes notan, a diferencia de los dos periodos anteriores, no se nos muestra ningún punto de origen, ni tampoco se nos muestra algún acontecimiento para poder limitar su finalización. Pareciera ser que ese periodo está ahí en el aire. No hay nada que nos indique cuándo inicia, ni tampoco hay nada que nos indique cuándo finaliza. Pero si nosotros leemos Daniel capítulo 12 en su contexto, nos vamos a dar cuenta que el periodo que antecede a los 1335 días son los 1290 días. Así que el punto de origen de esta última profecía de tiempo en Daniel 12 tiene que ser el mismo punto de origen de los 1290 días, que es la profecía que antecede. Así que comenzamos a contar del 508 después de Cristo, 1335 años hacia adelante, y llegamos al año de 1843, 1844. Un año clave en el cumplimiento de las profecías, específicamente de la profecía que encontramos en Daniel capítulo 8, versículo 14. Fue en ese año cuando el juicio investigador comenzó, y fue en ese año cuando el movimiento milerita comenzó a predicar en relación a la segunda venida de Cristo con mayor fuerza. Prácticamente hemos finalizado los tiempos proféticos de Daniel capítulo 12, pero yo quisiera mencionar un aspecto que es muy importante y que no podemos pasar por alto en este repaso. Y es el hecho de que hoy en este tiempo se están levantando dentro del adventismo diferentes corrientes que interpretan estos tres tiempos de Daniel 12 y los colocan en el futuro.
diciendo que son días literales, que no son días que están relacionados con años, que no son tiempos que ya se cumplieron, sino que son tiempos que están por cumplirse después de que inicie el tiempo de angustia. Hay una cita que va a aparecer también ahí en pantalla, que está en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, página 982. Vean lo que dice esta cita. La gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, y ojo con esta declaración que voy a leer, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Es decir, la profecía más larga de tiempo llega hasta 1844, que son las 2300 tardes y mañanas. Esto nos muestra que yo no puedo hacer una aplicación futurista de los tiempos de Daniel 12, porque estaría excediendo la finalización del periodo profético más largo que encontramos en las Escrituras. El último cálculo profético es hasta 1844, así que yo no puedo tomar estos tiempos y darles una aplicación futura. Ahora, si ustedes leen, se van a dar cuenta también que Elena de White consideró la mayoría de los tiempos de Daniel capítulo 12 como tiempos cumplidos. Por ejemplo, en relación a los 1335 días, encontramos un testimonio donde ella amonestó a un hermano que estaba haciendo una aplicación futurista de ese periodo de tiempo. Y ella allí en ese testimonio claramente le dijo que ese periodo de tiempo ya se había cumplido y que era un error de parte de él darle una aplicación en el futuro. En el libro El conflicto de los siglos también podemos encontrar que los 1260 años se cumplieron específicamente en el año de 1798. Ella es clara al afirmar allí en esa cita que ese tiempo no tiene un doble cumplimiento, solamente tiene un solo cumplimiento, 1798. Así que los tiempos proféticos de Daniel no pueden aplicarse en el futuro. Hay otra cita que quiero leerles que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 117 y 118. Y esta cita tiene que ver con la siguiente corriente de interpretación. Algunos piensan, es cierto, estos tiempos ya se cumplieron en el pasado, pero se van a volver a cumplir en el futuro. Por una parte tenemos aquellos que dicen que no se han cumplido y que su cumplimiento está en el futuro, pero por otra parte tenemos otro grupo que afirma, ya se cumplieron, pero se van a volver a cumplir. Vean lo que dice esta cita. Algunos tomarán la verdad que se aplica a su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro. Así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Y esto ha acontecido muchas veces en el adventismo. Cuando algún grupo comienza a estudiar los tiempos de Daniel capítulo 12 y empieza a hacer interpretaciones futuristas, a colocar fechas, a relacionar estos tiempos con la ley dominical, cuando en realidad no tienen nada que ver, las fechas llegan, no se cumplen. ¿Y qué es lo que ocurre? Las personas quedan chasqueadas. La gente queda engañada. Creyó que la profecía se iba a cumplir. Pero es que en realidad, hermanos, estas profecías, al hacer una aplicación futurista, jamás se van a volver a cumplir, porque estos son tiempos proféticos que ya han acontecido. Y esta cita termina diciendo lo siguiente: las verdades que se han revelado consecutivamente, a medida que hemos avanzado en el ámbito de las profecías reveladas en la palabra de Dios, son actualmente verdades sagradas y eternas. Y esto es muy importante, porque Elena de White acá en este párrafo está mencionando que estos tiempos de Daniel 12, las profecías de tiempo que los pioneros ya comprendían en ese año, eran verdades sagradas y eternas. Es decir, no hay necesidad de hacer un arreglo a estas profecías. No hay necesidad de generar una interpretación alterna a estas profecías. Estas profecías tienen ya una interpretación definida y la interpretación, el cumplimiento de estas profecías se encuentra por completo en el pasado. Correcto. Ahora, vamos a proyectar... ¿El gráfico? No sé si... Sí, el gráfico, sí, correcto. Vamos a proyectar aquí el gráfico y vamos a resumir lo que hemos estudiado. En la primera parte que encontramos en el gráfico está la fecha 508 después de Cristo.
Esta fecha es el inicio de dos periodos proféticos, los 1335 años, que terminan en 1844, los 1290 años, que terminan en 1798. ¿Qué sucedió en el año 508? Ya lo mencionamos. Clodoveo, el rey de los francos, le otorgó la autoridad plena al papado. Y esto le dio la oportunidad al papado de oficializar sus dogmas, dogmas que estaban prácticamente atentando al ministerio sacerdotal de Cristo, dogmas que estaban quitando o suprimiendo el continuo de Cristo en el santuario celestial. La siguiente fecha que encontramos ahí es el año 538. Este año es el inicio de los 1260 años, que al igual que los 1290 años, finalizan en 1798. ¿Qué sucedió en el año 538? Se destruyó la última tribu arriana, que son los ostrogodos. El general Justiniano tuvo la tarea de realizar esta destrucción de la tribu bárbara de los ostrogodos, y juntamente con esto se le dio al papado el poder político. Y de allí en adelante comienza la hegemonía medieval del papado. Muy bien, vamos ahora a la siguiente sección. Si ustedes se fijan, desde 1844 hacia atrás, los eventos ya se han cumplido. Pero la gráfica desde 1844 hacia adelante nos muestra eventos que están por cumplirse. Desde 1844 hasta el cierre de la gracia, encontramos que eso forma parte del gran juicio investigador. Eso es lo que va a durar el juicio investigador. En 1844 Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial, y en el cierre de la gracia, cuando Miguel se levante, que está descrito en Daniel capítulo 12, versículo 1, el juicio investigador va a finalizar. De allí en adelante, desde el cierre de gracia hasta la segunda venida de Cristo, encontramos el tiempo de angustia. Y en este tiempo de angustia hay dos eventos importantes con respecto. Hay dos eventos importantes que menciona el libro de Daniel. El primero de ellos era la angustia de Jacob, y el segundo de ellos es la resurrección especial. Como lo mencionamos, la angustia de Jacob, o el tiempo de angustia de Jacob, va desde la tercera plaga hasta la liberación del pueblo de Dios, que es en la segunda venida de Cristo. Y en la última plaga, dentro del tiempo de angustia, que es la séptima, comienza la resurrección especial. Muy bien, pasemos ahora a la última proyección que tenemos. Es una cita de Elena de White. Ok. Y con esto vamos a dar por terminado Para los ministros, página 411, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué nos dice esa cita, hermano Jerry? Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor comprendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa totalmente diferente. Muy bien. Sin duda alguna, yo creo que hemos sido bendecidos por Dios durante estos 3 meses al estudiar el libro de Daniel. Daniel es un libro que cada vez que se abre, siempre hay cosas nuevas por aprender. Y es a través del estudio de este libro, del libro de Daniel, juntamente con el libro de Apocalipsis, que el pueblo de Dios va a despertar de su letargo espiritual. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que falta muy poco tiempo para que todo esto finalice. Falta muy poco tiempo para que Cristo cierre la puerta de la gracia. Falta muy poco tiempo para que el tiempo de angustia se presente en el panorama profético. Y ante la proximidad de todos estos eventos, yo quiero preguntar, ¿estamos en realidad preparados para enfrentar cada uno de estos eventos? ¿Será acaso que cuando el tiempo de angustia sobrecoja este mundo, nosotros podemos permanecer de pie ante la presencia de Dios, confiando por completo en sus promesas? Son preguntas que nos tienen que llevar a la reflexión. Y yo espero que durante este trimestre nosotros hayamos reflexionado en eso. Es cierto, Daniel es un libro rico en acontecimientos, en fechas, en cumplimientos proféticos, pero no debemos de olvidar que Daniel también nos presenta a Cristo como la salvación, como la solución a nuestros problemas. Nos presenta a Cristo como el soberano de la historia. Él tiene el control absoluto de la historia. Pareciera ser que a veces la historia se le va de las manos, pero aún las cosas que muchas veces nosotros no podemos entender ni explicar, Dios las tiene en su control, porque Él es el soberano de la historia. Y si Dios tiene control de algo tan complejo como lo es la historia, Dios también puede tener control
de algo tan sencillo a la vista de Él como lo es nuestra propia vida. Dios es el soberano y esa es una verdad irrefutable en el libro de Daniel. Amén. Desde ya, este trimestre ha sido un trimestre muy bendecido, ¿cierto? Por los libros de Daniel. De hecho, el Señor sabe todas las cosas, ¿cierto? Nosotros sabemos que estas escuelas sabáticas se preparan con mucho tiempo y ha ido preparándonos y llegamos justamente a terminar este trimestre en plena crisis prácticamente mundial por el tema del virus. Entonces ahí vemos que hay una sabiduría del Señor que dirige a su iglesia para prepararnos para los eventos finales. No sé, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que no es una coincidencia, creo que fue algo que Dios providencialmente ya había planeado desde antes. Y sin duda alguna, lo que está sucediendo ahora en el mundo también nos debe llevar a nosotros a la reflexión y nos debe mostrar que hoy más que nunca debemos acercarnos a Cristo y confiar en la palabra profética más segura que el Señor ha escrito en su palabra. Desde ya, mis queridos hermanos, los dejamos invitados. Termina esta transmisión, pueden ir al canal Colorion Studio y viene Culto Divino. Vamos a tener ya un sermón. Disculpen. Nos va a estar acompañando un querido hermano de GYC Venezuela. Va a estar predicando. Así que pueden ir a la página. Ya para la próxima semana vamos a revisar justamente las conexiones. No hemos tenido ninguna falla interna. Creemos de que ha sido porque como la gente está utilizando más internet debido a estas cuarentenas, entonces los anchos de banda están mucho más saturados. Entonces vamos a intentar bajar un poquito más la calidad de la transmisión sin desmedro de la pérdida de entendimiento, de que se vean los gráficos y las cosas para que puedan justamente no tener estos cortes. Desde ya entonces les invitamos, si les ha gustado todos estos videos que se hicieron, porque salieron como 3 partes más o menos, denle like, ¿cierto? Suscríbanse tanto a la página del Megáfono Adventista. Agradecemos al hermano Oscar Pacheco y también los invitamos a suscribirse a nuestra página de YouTube. Ya a las 11:45 hora chilena va a comenzar el otro tema. Los dejamos invitados y nos gustaría saber si podemos constar con la próxima semana contigo de nuevo, para que como que te saques este empacho de tener tantos cortes, sino que puedas tener un tema de corrido. De tener tantos cortes, ¿no? Pues ya me está comprometiendo, pues vamos a hacer el esfuerzo y con la ayuda de Dios pues vamos a estar el próximo sábado aquí con ustedes para repasar una lección nueva que empieza este trimestre. Tengo entendido que vamos a hablar durante estos 3 meses acerca de cómo estudiar y interpretar las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a estar la próxima semana desde ya también. Escuela Sabática, Culto Divino, los dejamos entonces. Gracias al hermano Oscar Pacheco, Megáfono Adventista. Sigan su página y desde ya les pedimos disculpas. Recuerden, no ha sido problema técnico nuestro, sino que ha sido más de la página de YouTube y Facebook por el tema de la retransmisión de la línea. Desde ya les agradecemos y dejamos los créditos finales. Recuerden, denle like, denle me gusta, compartan, suscríbanse y pueden seguirnos en YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Que el Señor les guarde y les bendiga. Entonces seguimos con Culto Divino ahora a las 11:45. Que el Señor les